A ver, los procesos de transformaciones de una sociedad tienen lo que llamamos nosotros, la Frente Amplista, no lo llamo yo, lo que es el bloque político y social de los cambios. O sea, la derecha puede, los partidos políticos de derecha, que en realidad no necesariamente apuntan a hacer transformaciones en el sentido de progreso, pueden prescindir de la alianza social que se beneficia de los cambios, porque en realidad normalmente ellos benefician una forma de redistribución de la riqueza negativa, y muchas veces los partidos políticos tienen adentro de su seno también a quienes representan esos intereses, o sea, expresan intereses que corresponden a otra parte de la sociedad. Cuando uno pretende de alguna manera satisfacer las necesidades de aquellos sectores más postergados y de aquellos que representan los intereses de esos sectores postergados, tiene que tener la capacidad de construir con más fortaleza y entender que no hay avance progresista, de transformaciones progresistas al interior de la sociedad, sino es sobre la base de un bloque, que es el que denominamos bloque político, la fuerza política, y social de los cambios. Esto quiere decir que no hay que descuidar nunca el tema de las relaciones con esas organizaciones de matriz social y popular, que son base de la sustentabilidad de un proceso de cambios. Ejemplos podía haber muchos, estamos viviendo uno hoy en la región, que por suerte fue bastante positivo, que es el siguiente. En realidad la presidenta Dilma Rousseff y el gobierno del PT habían roto en este último gobierno bastante con las organizaciones sociales de las cuales surgieron en su momento, y yo tenía miedo de que esta ofensiva de la derecha contra la presidenta Dilma Rousseff, que es una ofensiva por ver quién tiene el control de la redistribución de la riqueza que produce Brasil, los sectores populares estuvieran expectantes y en la tribuna. Por suerte, cuando se dieron cuenta de que la ofensiva venía para echar atrás todo el proceso de transformaciones que había hecho el PT desde el 2003 en adelante, se largaron a las calles, ¿no?, a defender el gobierno, a defender la democracia, y yo creo que eso ha demostrado que han tenido reflejo las organizaciones sociales de saber dónde estaba el peligro, cuál es el peligro, y hoy por hoy todavía siguen enfrentando al gobierno interino de Temer. Esto es a lo que yo me refiero. Si uno no quiere descuidar la dirección y la profundización de su proceso de transformación, tiene que solidificarse enormemente la relación con los movimientos sociales que defienden intereses populares. Ha estado presente en la campaña porque tenemos que hacer mucho esfuerzo en comprender la coexistencia de fuerzas de transformación o de agentes sociales del cambio en una convergencia histórica de mediano plazo. Me voy a explicar porque sé que esto es medio abstracto, pero que luego deriva en consecuencias concretas que pueden ser complicadas incluso. El poder que nosotros manejamos desde el Estado ahora, es decir, el poder administrativo y coercitivo del Estado, el poder de la fuerza política, poder comunicacional, organizacional de la fuerza política, trabajando para construir hegemonía en la sociedad, y el poder de las organizaciones sociales del llamado campo popular, aquellas que tienen su destino de lucha vinculado al progreso de la humanidad, es decir, porque organizaciones sociales las hay reaccionarias también, ¿no? Yo qué sé, la Sociedad del Rifle en Norteamérica, ¿no? O la Sociedad antimusulmán, de antimusulmanes y antiinmigrantes en Europa, por nombrar algunas lejanas y no meterme en líos en este momento en Uruguay. Bueno, no, me refiero a las organizaciones sociales y plataformas de lucha social que tienen una orientación progresista y de cambio en la humanidad. Bueno, el poder del Estado, manejado por las instituciones en nuestras manos, el poder de la fuerza política y el poder de la lucha social organizada tienen que converger hacia un punto en el que buscamos la misma transformación civilizatoria, como decíamos hoy. Pero este mundo no es un mundo fácil. Es un mundo donde cada uno de estos campos tiene autonomía, tiene roles propios y tiene autonomía.
El movimiento social no es la polea de transmisión de las opiniones de los partidos políticos. Los partidos políticos no siempre pueden reflejar la plataforma de lucha del movimiento social, que a veces va más profundo y más rápido que los propios partidos, que tienen que equilibrar las posibilidades reales en la sociedad. Y el gobierno tiene su rol de administrar el poder del Estado, cumplir el programa. A veces puede hacerlo exactamente, a veces no puede, tiene que dialogar con la fuerza política, y el gobierno tiene que conservar también la sensibilidad frente a los reclamos y la demanda social. O sea que este es un universo que tiene varios componentes. La clave de todo esto está en asegurar que toda esta masa de poder político, de poder ciudadano, de poder popular, llámese como se le quiera llamar, o de varias cosas a la vez, se mueva en el mismo sentido histórico. Y eso se llama conducción, ¿no? Pero es una conducción donde cohabitan campos autónomos que pueden incluso ser contradictorios. Por ejemplo, ahora, este tema de la plataforma que ha levantado el PIT-CNT para rechazar las pautas salariales del gobierno, porque dice que esas pautas salariales hacen caer el salario real. Para mí la actitud del movimiento sindical es absolutamente respetable, absolutamente respetable. Yo no concibo que se diga, por ejemplo, para seguir con este análisis, que el movimiento sindical se pasó a la oposición al gobierno, o que el movimiento sindical defiende intereses corporativos propios de la clase. No, no. El movimiento sindical defiende el salario porque esa es su obligación y su derecho. Y si el gobierno no le garantiza el mantenimiento del salario, está bien que el movimiento sindical le reclame al gobierno. Eso no quiere decir que el movimiento sindical se haya pasado al campo del conservadurismo o de la reacción. El movimiento sindical sigue siendo parte del campo del progreso y del progresismo. No, y los frente amplistas no pueden cometer el error de criticar por esto al movimiento sindical, porque estamos del mismo lado de la historia. Lo que pasa es que como somos campos de lucha autónomos, a veces entramos en contradicción, y esto es normal. Esto es normal, la vida no es tan armónica, esto es normal. Pero lo fundamental es que se conserve el mismo camino histórico de acumulación para los cambios. El movimiento sindical, ellos mismos lo definen así. Somos independientes pero no indiferentes, y no nos da lo mismo tener un gobierno de Frente Amplio que un gobierno conservador que destruyó todos nuestros derechos, porque los gobiernos conservadores antes del Frente destruyeron en Uruguay todos los derechos sindicales. O sea que es obvio que estamos en el mismo lado de la historia. Hay que administrar las contradicciones y no reprocharle al movimiento sindical desde la fuerza política los reclamos que ellos hacen. Porque además, no olvidemos que la defensa del salario real y garantizar el mantenimiento del ingreso de los hogares de los trabajadores no es solo parte de la plataforma reivindicativa del movimiento sindical, es parte del programa del Frente Amplio. Nosotros estamos comprometidos ante la sociedad a hacer eso, a defender ese salario y a defender esos ingresos. Entonces, bueno, hay que administrar las contradicciones, pero siempre la conducción estratégica tiene que garantizar que vamos para el mismo lado de la historia. Esto es lo complejo, pero además es lo extraordinariamente rico del proyecto de transformación. Porque ¿qué está demostrando esto? Que las sociedades no evolucionan, no cambian, no se transforman en el sentido del progreso humano simplemente yendo atrás de los partidos políticos. Es un fenómeno mucho más complejo. Si en la era soviética, por ejemplo, el partido que era todopoderoso no pudo transformar la sociedad, la gran lección que queda de aquel ensayo de socialismo soviético y de los países que imitaron el modelo fue de que el partido, aunque quiera abarcar la totalidad del poder, puede tener todo el poder, pero no transforma la sociedad. La sociedad se transforma a sí misma, haciendo converger en el mismo proceso histórico el poder del Estado, el rol conductor y pedagógico del partido político y la autonomía de las propias organizaciones sociales que luchan por sus derechos en el corazón mismo de la sociedad y que evolucionan desde la propia sociedad
Y a estas organizaciones sociales hay que garantizarles su libertad, su propio espacio de lucha, respetarles su autonomía, porque ellos también construyen justicia, construyen valores, construyen solidaridad, construyen producción, todo lo que queremos hacer y que no se hace solamente por dictamen del partido político. Yo creo que eso es una preocupación además para una persona que viene como yo del movimiento social, ¿no? Yo vengo del movimiento social de derechos humanos, no vengo de la tradición militante partidaria. Bueno, además porque creo que es un posicionamiento ético, no quiero juzgar a nadie, es un posicionamiento ético propio, que no se puede vulnerar al movimiento social embanderándolo partidariamente. El movimiento social tiene sus propios objetivos, cada organización del movimiento social se constituye en base a una identidad de objetivos propios, y en ese sentido es corporativista, pero por definición la organización se define por la defensa de los intereses de ese sector social, ¿no? El partido político no, el partido político tiene una visión de interés general, de síntesis de las demandas y necesidades de la sociedad, y en consecuencia no tiene esa visión de objetivos particulares de las organizaciones. Entonces yo creo que hay que establecer un diálogo fluido entre la fuerza política de izquierda y los distintos actores del movimiento social, ¿sí? Sin confundirse. Por un lado, sin que la fuerza política se coma al movimiento social, porque eso yo creo que le hace mal al movimiento social, le hace perder independencia, le hace perder capacidad de persuasión en la sociedad en general. Y por otro lado, que la fuerza política no puede ser una transmisión mecánica del movimiento social. Primero, porque el movimiento social es plural, hay muchas organizaciones de la sociedad, y además porque los intereses tienen que, justamente esa es la función del partido político, hacer síntesis de las distintas prioridades que establecen los distintos momentos, los distintos aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar movimiento social de partido sin perjuicio, y sobre todo en la fuerza de izquierda, sin duda, con un fuerte vínculo con el movimiento social, pero no confundirlos, mantener el diálogo crítico, mantener ese diálogo que permite el intercambiar puntos de vista y sobre todo la fuerza política hacer síntesis de las necesidades y los intereses que están en la sociedad. Bueno, esto tiene que ver con eso, el Frente Amplio. Cuando yo digo que los partidos políticos, en este caso de izquierda, en los gobiernos se debilitaron, es primero porque perdieron su rol, y el rol del partido político cuando es gobierno es ser articulador entre las diferentes visiones en la interna del partido y del gobierno para avanzar juntos, y entre las posibilidades que tienen los gobiernos de cumplir con sus programas y las necesidades de la sociedad. ¿Y quién expresa las necesidades de la sociedad? Bueno, la sociedad se organiza en movimientos sociales, ¿verdad? Y expresa sus demandas, sus propuestas, sus anhelos, sus críticas. Y si uno está debilitado ese vínculo entre el Frente Amplio y los movimientos sociales, así como está debilitado el vínculo entre el Frente Amplio y la cultura. Frente Amplio ha tenido una enorme dificultad para vincularse con la cultura, cuando en realidad teníamos una fuerza política muy arraigada en el espacio cultural, pero se fue alejando el Frente Amplio. Tenemos que tender más puentes, tender puentes de diálogo. Y tender puentes de diálogo quiere decir reconocer al otro como un interlocutor válido, porque los partidos políticos no pueden ir a hablar con el otro desde el lugar de la jerarquía, desde el lugar de la soberbia, sino que tienen que ir desde el lugar de la humildad, reconociéndose como iguales, siendo organizaciones diferentes, una organización política, otro un movimiento cultural o un movimiento social, pero tiene que reconocerlo como interlocutor, porque si el Frente Amplio no lo reconoce como interlocutor, ese puente está roto. Además, el Frente Amplio tiene que poner en su mapa una actualización de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, el Uruguay tiene un sinnúmero de movimientos sociales y muchas veces el Frente Amplio tiene un reflejo que es movimientos sociales igual, movimiento sindical, movimiento estudiantil y movimiento cooperativo. Es verdad que el movimiento sindical es uno de los movimientos sociales más grandes del Uruguay y un aliado estratégico de la izquierda. Ahora existe un sinnúmero de organizaciones sociales, las medioambientales, las que pelean los derechos de la mujer, las que pelean por otros derechos, los nuevos derechos, la nueva agenda de derechos, la que tiene que ver con los conflictos ciudadanos, la que tiene que ver... Es decir, hay un sinnúmero de organizaciones sociales que han surgido en este último tiempo, las que pelean por el software libre, que están allí y que el Frente Amplio tiene que ubicarlas en su radar para poder hablar con ellas. Y para eso hay que jerarquizar el trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales del Frente Amplio, reactivarla porque no está funcionando, reactivarla como un espacio que es el espacio que nos permite intercambiar con estos movimientos, jerarquizarla políticamente, es decir, que la presidencia del Frente Amplio en realidad le dé jerarquía y le preste atención a ese trabajo. Y yo creo que hay que hacer una gran convocatoria.
la izquierda tiene que hacer una gran convocatoria a un foro. A un foro que puede ser el Congreso del Pueblo 3.0. Porque el Frente Amplio surgió a partir de la discusión del Congreso del Pueblo, que construyó una alternativa frente al Uruguay aquel que teníamos, y de ese proyecto y de ese Congreso del Pueblo surgió la unidad del movimiento sindical y posteriormente la creación del Frente Amplio. Y si uno mira después en el tiempo, después de la dictadura, el Frente también logró articular un gran movimiento social en defensa del patrimonio público, cuando las políticas neoliberales campeaban fuertemente y querían vender todo el patrimonio público. Y después, en plena crisis, el Frente Amplio logró construir y articular otro movimiento social que se llamó la Concertación para el Desarrollo, donde lo que buscaba era ver una alternativa para refundar el país en pleno 2002. Bueno, el país ha tenido 10 años de crecimiento económico, han habido muchos cambios en el país y ampliación de derechos, y es necesario convocar a una nueva articulación, a un nuevo foro de debate en la sociedad acerca de hacia dónde vamos ahora. ¿Cómo renovamos el proyecto en términos de ideas y de propuestas? Y eso el Frente Amplio no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer junto con el movimiento social, junto con los movimientos sociales. Tiene que abrirse a ese debate y construir una propuesta, una alternativa frente a los desafíos que hemos superado ya del país, pero tenemos nuevos problemas. El medio ambiente es uno. ¿Cómo construimos justicia ambiental? ¿Cómo le damos sustentabilidad a nuestro modelo productivo? Esto no estaba planteado antes en el Uruguay, porque la patria financiera nos generaba contaminación porque los bancos no tienen chimenea.